corto plazo, ¿sí? Entonces, habíamos dicho que este estado de flujo de efectivo tenía dos partes, ¿sí? Una primera parte donde vemos la variación, que es efectivo, definido como el efectivo propiamente dicho, más aquellas inversiones, o más los equivalentes de efectivos, que serían aquellas inversiones de muy corto plazo, de alta capacidad de volver a tornarse efectivo, que no tienen, o el riesgo de un cambio de valores muy insignificante y que son mantenidas así como una colocación transitoria. El objetivo no es la inversión en sí, sino bueno, hacer una colocación transitoria de ese dinero para no tenerlo ocioso, ¿sí? Pero es algo que yo lo hago, o sea, entendiendo que si en algún momento necesito hacerme de ese efectivo, yo lo puedo reconvertir, ¿sí? Entonces, con esa definición de efectivo de recurso financiero cuya variación vamos a analizar, este estado de flujo de efectivo tiene dos grandes partes. Una primera parte donde vemos la variación, ¿sí? El efectivo al inicio y el efectivo al cierre, para ver, bueno, cuál fue el aumento o la variación neta que tuvo ese efectivo. En este caso, en el ejemplo que ustedes tienen en el cuadernillo, al comienzo del ejercicio había 150 pesos de efectivo, al cierre hay 275, o sea que hubo un incremento de 125 pesos. Entonces, la otra parte del estado de flujo de efectivo nos muestra cuáles son las causas, ¿sí? Los orígenes, las razones de ese incremento, de esos orígenes de fondos. Y entonces decíamos que teníamos las actividades operativas, donde teníamos los ingresos y egresos de fondos propios de la actividad principal del ente, de esa actividad industrial o comercial que desarrolla el ente, ¿sí? Por eso vemos las cobranzas de las ventas de bienes y servicios como ingreso, por otro lado los pagos a proveedores, los pagos de las remuneraciones y las cargas sociales, los pagos de los gastos en general, bueno, el impuesto a las ganancias, algunos intereses que pudieran existir, ¿sí? Y por otro lado tenemos las actividades de inversión, ¿sí? Los flujos de fondos que se originan en las adquisiciones y enajenaciones de bienes de uso, ¿sí? De bienes de largo plazo o inversiones que se hacen de largo plazo. Por ejemplo, la adquisición de la participación permanente en otro ente, ¿sí? Entonces, yo ahí voy a tener aplicaciones de fondos, ¿sí? Como ven acá, los pagos por las compras de bienes de uso, y por otro lado los orígenes o los ingresos de fondo van a estar dados justamente por la enajenación de esos mismos bienes. ¿Sí? Y por otro lado teníamos las actividades de financiación, ¿sí? Son las actividades, o sea, son las causas que provienen por fuentes, digamos, por alguna de las dos fuentes de financiamiento que tiene de algunos de los dos tipos de capitales, o capital, o provienen de los ingresos de fondos que son por ingresos de capital propio, o los ingresos de fondos que son por el capital de terceros, ¿sí? Acá tienen dos ejemplos. Cobros por emisión de deuda, ¿sí? Acuérdense, por ejemplo, una obligación negociable, cuando se coloca una obligación negociable en el mercado y estos terceros acreedores las adquieren, le ingresan fondos a la empresa y los aportes de los propietarios. Si ustedes prestan atención, nosotros hablamos de cobros y pagos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes recuerden que este estado, que es dinámico, sí es un estado que se confecciona sobre la base del principio de lo percibido, a diferencia de los otros tres estados básicos que van por el criterio de lo devengado. Entonces acá me interesa lo que se cobró y lo que se pagó. En el estado de resultados yo veo las ventas que hice, las haya cobrado o no. Yo puedo tener 1.000.000 de ventas en el ejercicio y en el estado de flujo de efectivo no tener cobranzas. Una situación extrema donde no se cobró nada. O sea, esa empresa no tuvo ingresos genuinos de fondos, ¿sí? Porque no tuvo ingresos provenientes de la actividad que desarrolla. Vamos a dos extremos, ¿sí? Entonces, por eso si uno siempre dice, bueno, el estado de resultado puede dar ganancias, se puede decir, bueno, esta empresa está bien, está ganando, pero si no puede cobrar sus ingresos, el estado de flujo efectivo no va a ser positivo, ¿sí? Y entonces,
nosotros dijimos que, bueno, no vamos a aplicar ratios o indicadores para el análisis de este estado, sino que vamos a ir a su lectura y de su simple lectura vamos a ir extrayendo conclusiones, ¿sí? La principal es que mi fuente de generación de fondos, ¿sí?, tienen que ser las actividades operativas, porque estos son los flujos de fondos genuinos del ente, ¿sí? Yo podré tener en un determinado momento una actividad de inversión, ¿sí? Vamos a ampliar el negocio, bueno, instalamos una nueva planta de producción. Entonces yo voy a tener a lo largo de 1, 2 o 3 ejercicios muchas actividades de inversión, ¿sí? Y acá voy a tener muchas salidas de fondos. Concomitantemente yo puedo tener muchas actividades de financiación, o sea que esa fuerte inversión, esa ampliación que yo estoy haciendo, la voy financiando, ¿sí?, con aporte de los propietarios o con toma de capital de terceros, ¿sí? Entonces, acá el ingreso de fondos también puede ser alto, pero ahí hay una correlación, hay una lógica, ¿sí? Yo estoy haciendo una actividad estoy haciendo una actividad de inversión que opte o que cuenta con esa fuente externa o con esa fuente de financiamiento, ¿sí? Toma de préstamo o aporte de los propietarios. Ahora, el problema está en si las actividades operativas, un ejercicio me podrán dar o generar un flujo negativo, si es que no se consiguieron solventar a sí mismos, los ingresos no llegaron a cubrir los egresos de fondos de la actividad operativa del ente. Pero si sistemáticamente, ejercicio tras ejercicio, esta suma neta de ingresos y egresos de fondos provenientes de las actividades operativas a mí me da un saldo negativo, yo lo tengo que salir a cubrir o con actividades de inversión, o sea, vendiendo activos, descapitalizando al ente, o lo tengo que salir a cubrir con actividades de financiación, con aporte de los propietarios o con toma de capital de terceros, con endeudamiento con terceros, ¿sí? Eso no es sostenible en el tiempo, porque los propietarios no pueden estar permanentemente inyectando fondos en la empresa y no se puede estar permanentemente tomando pasivo. ¿Por qué? Porque yo en algún momento ese pasivo lo tengo que devolver, ¿sí? Y además ese pasivo tiene un costo. Entonces, ese costo me va a ir a repercutir al estado de resultados, ¿sí? Me va a ir a repercutir en la ganancia que genera el ente. Entonces, esas son las cosas que uno tiene que analizar cuando está viendo un estado de flujo efectivo. Principalmente que las actividades operativas generen un flujo neto positivo. Si no es así, ¿por qué? Es algo transitorio, hubo un hecho puntual que generó ese desfasaje, o es algo recurrente ejercicio tras ejercicio. Y en las actividades de inversión, ¿sí?, también analizar, bueno, cuál es la actitud del ente, ¿sí? Si está renovando activos, o sea, yo veo ingresos de fondos por ventas de bienes, pero porque hay un recambio, o sea, yo también veo la compra de bienes, o estoy viendo una empresa que se está descapitalizando, así que no está haciendo la inversión correspondiente. Lo mismo que si es una empresa que a lo largo del tiempo no invierte en bienes de uso. Y en algún momento esos bienes de uso que hoy tiene se tornarían obsoletos. También dependiendo del tipo de actividad. Si es una empresa industrial, mayor será la necesidad de recambio de la maquinaria. Si es una empresa comercial, muy probablemente no sea tan necesario el recambio. ¿Sí? Y en las actividades de financiación, bueno, ver si están habiendo ingresos de fondos, bueno, cuál es la aplicación, cuál es el destino, financiar actividades de inversión o financiar las actividades operativas. Eso es lo más interesante del estado de flujo efectivo. ¿Qué es lo otro que voy a mencionar más allá después de lo que ustedes leen puntualmente? Que este estado de flujo efectivo tiene dos formas de elaborarse. Uno es el método directo, que es sobre el cual yo hice la explicación, que es el que tienen en la primera columna, y otro es el método indirecto. O sea, el método directo lo que hace es, a partir de los registros contables, armar las cobranzas y los pagos, ¿sí?, de cada una de las actividades que desarrolla el ente. El método indirecto lo que hace es, partiendo del resultado del ejercicio,
transformar todas las partidas del estado de resultados, que están por los principios de lo devengado, transformarlas a lo que fue efectivamente cobrado y pagado. ¿Qué quiero decir? Estado de resultados, yo tengo las ventas, ¿sí? Bueno, yo quiero conocer no las ventas totales, quiero conocer las ventas que se percibieron. Entonces, jugando con los saldos iniciales y finales de los deudores por ventas, yo puedo transformar esas ventas devengadas a las ventas percibidas, ¿sí? Por eso, por ejemplo, ustedes acá tienen el resultado del ejercicio y la variación de créditos por ventas, ¿sí? Para transformar eso que está por lo devengado al concepto de lo percibido, ¿sí? Bien, y otra cuestión, por ejemplo, es que ustedes en el estado de flujo de efectivo solamente van a ver los conceptos que generaron ingreso y egreso de fondos. Por lo tanto, las amortizaciones, todas las amortizaciones de bienes de uso, de activos intangibles, no forman parte del estado de flujo efectivo porque no generan una erogación de fondos, ¿sí? La amortización lo que hace es mostrar que una parte de ese resultado, ¿sí? Yo lo voy a destinar para a futuro renovar mis bienes de uso, ¿sí? Entonces, como una reserva que yo hago del resultado, lo separo y digo, esto no es distribuible. ¿Por qué? Porque lo atesoro, lo acumulo para a futuro yo ya contar con los fondos para renovar mis bienes de uso. Ahora, que yo registre la amortización no significa que necesariamente la empresa separó los fondos para hacer la compra, ¿sí? Debería ser. Entonces, al momento en el cual yo tengo que hacer la renovación de los bienes de uso, desafecto esa inversión donde yo fui colocando esos fondos y me compro el bien de uso. Pero bueno, ¿sí? Ese es el concepto de amortización y bueno, y como no tiene asociado una erogación de fondos, no forma parte del estado de flujo efectivo. Esta forma de armar el estado de flujo efectivo, si bien uno llega al mismo resultado, no es la más feliz, ¿sí? No permite una lectura de información de la misma manera que el método directo, ¿sí? O sea, eh, cuando uno tiene un estado de flujo efectivo armado por el método indirecto, es menos la información que puede extraer que si está armado por el método directo. Pero bueno, la norma, nuestras normas contables admiten las dos formas de elaboración de este estado de flujo de efectivo. Bien, de lo que leyeron, de lo que yo dije ahora, ¿alguien me quiere hacer alguna pregunta? Sí, buenas tardes, profe. Hola, más fuerte, Cecilia. Yo tenía una duda cuando habla de que la página 81 dice que este trabajo se utiliza la expresión de recursos financieros como los equivalentes a efectivo. Porque hay una parte que Sí, dice que es la diferencia del activo y el pasivo. está bien, porque te dice que, o sea, doctrinariamente hay distintas formas de definir los recursos financieros, ¿sí? O sea, el estado de flujo efectivo analiza recursos financieros. Bueno, ¿a qué llamas recursos financieros? Y entonces ahí, si vos vas a la página 80, te dice que hay distintos conceptos o distintas acepciones según distintos autores. Una que es solamente lo que vos tenés en caja y bancos, otra que son el caja y banco, el efectivo, más otros conceptos de inversión. Sí. El otro te dice que es total del activo corriente, bueno, o sea, como distintos conceptos. Pero en definitiva, lo que te dice la página 81, que lo que van a usar en el cuadernillo para desarrollar el tema, que es lo mismo que dicen las normas contables, que por recursos financieros se toma el efectivo más el equivalente de efectivo, con la definición esta de equivalente de efectivo que hicimos la clase pasada. Los que tienen, sería el corriente, porque acá también dice que aparte, No, no, no es el activo corriente, ¿eh? Porque bienes de cambio no entra.
y no entran todas las inversiones corrientes. Son solamente aquellas que reúnen las características de ser mantenidas con la finalidad de cumplir con compromisos de corto plazo, que tienen alta liquidez, facilidad de convertirse en importes conocidos de efectivo, riesgo insignificante de cambio de valor y un plazo de vencimiento corto, que es los 3 meses que te plantea el cuadernillo. Sí, eso O sea, lo esta es la definición de recurso financiero que usa el cuadernillo y que usa nuestras normas contables. Perfecto. Y me queda otra duda de capital de trabajo. Bueno, Que era una pregunta que yo le había hecho la semana, el martes, pero no me sí, quedó en claro el tema del déficit operativo y el superávit. sí. Cuando habla de los ciclos de bienes y de cambio, es el uno. ¿Cuál uno? No, Este. la próxima página que dice que está hecho el ejercicio. Ahí, el uno dice que los ciclos de bienes y de cambio más el ciclo de cuentas por Después, cobrar, sí. si es mayor, Ese plan, genera un déficit. claro. Y fíjate, yo lo tengo anotado, ¿eso no serían los ingresos operativos? O sea, si yo tengo mis ingresos operativos, son menores a mis Sí. egresos operativos, ¿no generaba Pero un... no es, pero no es por cantidad de pesos, es por plazo. por plazo? Es esto, es la comparación de ciclos que vimos antes. Sí, Entonces, es lo que decíamos, que si el ciclo de bienes de cambio era 10 días, el ciclo de cuentas por cobrar otros 10, o sea que desde el momento que vos comprabas la mercadería hasta que te hacías del efectivo por la venta de esa mercadería pasaban 20 días, y vos la compra de esa mercadería la tenías que pagar al día 7, que es el ciclo de proveedores, vos primero tenés que pagar y después cobrás el dinero producido de la compra de ese bien de cambio. sí, Entonces, el ciclo es deficitario. O sea, necesitas otra fuente de financiamiento. El ciclo operativo no se financia con el proveedor, con el plazo que te da el proveedor. Entonces, ¿qué te genera cuando vos a ese desfasaje en los plazos, vos le incorporás el nivel de ventas, el volumen de ventas, los pesos de ventas? Vos cuantificás, bueno, cuánto es lo que vas a necesitar de dinero o que te provea otra fuente de financiamiento para cubrir ese déficit, que es lo que vimos en capital de trabajo necesario. Por eso el capital de trabajo necesario eran los 3 ciclos, plazo otorgado a los clientes, política de stock y la financiación obtenida de los proveedores, más el nivel de ventas. está. Bueno, gracias, profe. De nada. Bueno, si no tienen más preguntas, vamos a ver esos dos ejercicios. ¿Ejercicio de estado de flujo vamos a hacer o no? ¿O ¿El solamente qué? No, 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 no. solamente No, no, no. conceptual? Es lo conceptual, así como vi. Ok. Bueno, habíamos dicho el 32 y el 38. Bueno, vamos al primer 32. No, ¿dónde está? Acá. 32.
Bueno, esperen que lo encuentro yo. Acá. 32. Sí, le planteaban que Juan y José iban a poner una fábrica de alfajores, una venta de alfajores, y para determinar la inversión inicial querían ver, bueno, cuál era el capital de trabajo que iban a tener, ¿sí? Entonces le daban una serie de datos para que ustedes pudieran armar la fórmula de capital de trabajo, ¿sí? Entonces tenían que la estimación de ventas mensuales a supermercados eran de 30.000 pesos, o sea, mensuales, o sea que diarias son 1.000 pesos diarios, ¿sí? Después calcula que los supermercados y granjas les van a pagar a los 50 días, ese es el ciclo de cuentas por cobrar, que el stock va a tener una rotación de 10 veces por año, o sea que esa rotación ustedes la tenían que transformar en el ciclo de stock, ¿sí? Y ahí recordar que la rotación es 1 sobre el ciclo, o sea que el ciclo es 1 sobre la rotación, ¿sí? Es como un despeje de fórmula, y entonces ahí llegan a que el ciclo de bienes de cambio es de 36 días, ¿sí? Y que los proveedores le van a dar un plazo de 60 días para cancelar las facturas. Y ya les dan como dato que el margen bruto va a ser de un 20%. ¿Sí? Entonces, esta era la fórmula de capital de trabajo, lo único que ustedes de la lectura del enunciado tienen que poder ir calzando cada dato con las variables de la fórmula. Una pregunta, ¿está bien que saque el ciclo de la rotación haciendo 360 dividido 10 Sí, al decirme que es al año? sí. Ah, ok. Acá lo tienen, ¿sí? Esto porque la rotación, ¿sí? Es la inversa del ciclo, y el ciclo son las cuentas por cobrar sobre las ventas, ¿sí? Y después tienen los 360. Por eso les queda 360 sobre 10, son los 36 días. Bien, no había IVA. Bueno, y en este ejercicio, que era lo que yo les decía en la clase pasada, puntualmente les decía que el año era de 360 días, ¿sí? Si no hubieran tomado 365, y el mes le dice que son 30 días, por eso las ventas diarias son de 1.000 pesos, ¿sí? Entonces, era muy puntual la pregunta en el ejercicio, o sea, la consigna era determinar el capital de trabajo necesario y con los datos calcularlo. Entonces, volcando los datos en la fórmula, me da que el capital de trabajo necesario para esta venta de alfajores marplatenses es de 30.800 pesos. ¿Alguien tuvo alguna dificultad? ¿Algo que quieran preguntar, acotar? No, Bueno, profe, a mí lo que me generaba duda es que decía que no contemple el IVA, pero si es ventas, o sea, ya las ventas, o sea, van sin el IVA. sí, pero las ventas del estado de resultados no. O sea, si yo tengo que sacar del estado de resultado, tengo que sacarle las ventas. Tengo que sacar el IVA. No, las ventas del estado de resultados no tienen IVA. No obstante, lo que te está queriendo decir el ejercicio es que no tengas en cuenta la incidencia del impuesto al valor agregado. O sea, todo lo que viste de IVA en este ejercicio no va. Sí. Que para lo que lo tendrías en cuenta es para el armado de los ciclos, pero tampoco los tenías que armar vos, No, porque ya lo no tenías estaba dado al listo. dato. Bueno, el ejercicio 38 es similar, ¿sí? Y es similar,
Bueno, no importa. Bien, es similar al anterior. Entonces, ¿qué les decía? Que dos socios han decidido comenzar una explotación de un negocio dedicado a la comercialización de bienes, ¿sí? Y entonces obtienen las siguientes premisas. O sea, los dos ejercicios del 32 y el 38, lo que les están marcando es, cuando uno va a emprender un negocio, si está empezando, hace averiguaciones, ¿sí? Entonces dice, bueno, a ver, se contacta con los que serían sus proveedores, analiza, o sea, salvo que sea venta a consumidor final, sino quiénes podrían ser sus clientes, ver si le quieren comprar. O sea, cuando uno hace todo ese análisis de demanda, análisis de proveedores, etcétera, ya también tienen que hacer el análisis financiero, ¿sí? Bueno, de cómo va a ser su ciclo operativo para definir cuál estima que va a ser el capital de trabajo necesario. Después podrá haber algún desvío, obviamente, porque es una estimación, pero yo ya parto sabiendo si voy a tener o no un capital de trabajo, ¿sí? Y de cuánto. No es lo mismo que yo piense que no tengo capital de trabajo y después necesito 100.000 pesos, que yo piense que voy a necesitar 100.000 pesos y después necesito 112 o necesitaba 95, ¿sí? Estaba cerca. Ahora, de 0 a 100.000 es una diferencia. Entonces, ellos reúnen información, estos dos grupos de amigos, y a partir de eso estiman este capital de trabajo. De nuevo, les planteaban ventas, acá, ventas diarias de 20.000. 20.000 pesos, le dice que pueden obtener un margen sobre el precio de costo de los bienes del 25%, y es necesario otorgar un plazo de 90 días para el pago de las facturas a los clientes, ¿sí? El stock de bienes de cambio es de 15 días, y los proveedores le ofrecieron un plazo para pagar las compras de 60 días. Bien. Y les dice que información proveniente del análisis de los balances de los proveedores muestra que los clientes se toman un plazo adicional de 15 días más para abonar sus facturas, política que adhieren. O sea que en realidad, en lugar de tener 60 días, tienen 75 días, ¿sí?, que le otorgan los proveedores. Entonces, primero le pide calcular el capital de trabajo necesario teniendo en cuenta que los productos a vender están exentos de IVA, o sea, sacamos el IVA del juego, el año tiene 360 días y el mes tiene 30 días, ¿sí? Entonces, lo primero que tienen que hacer es calcular el capital de trabajo necesario. El capital de trabajo necesario de esta empresa es de 28.000 pesos. ¿Alguien llegó a ese valor? No, yo llegué a casi 30.000. Con los 75 días. Sí, yo tuve en cuenta los 75, pero no me dio ese valor. ¿Vos cuánto tomaste, Cecilia? Tomé, o sea, 666,66, que eran los 20 dividido los 30. Lo Sí. multipliqué por los 90. Después tomé... Bueno, pero de ciclo proveedores, ¿cuánto tomaste? De ciclo de proveedores tomé las cuentas por pagar 75 días. Ah, bueno, eso es lo que te estaba preguntando. Bien, todos tomaron bien los 75 días. Ahora, ¿saben dónde tienen el problema? No. No. En la utilidad bruta. ¿Cuánto tomaron? De la utilidad bruta yo tomé un 25%, porque Yo también. el margen. Bueno, pero es margen bruto sobre ventas. ¿Se acuerdan? Sí. Que el ejercicio que hicimos la clase pasada era utilidad bruta sobre ventas. Bueno, eso que tienen ahí, si leen, y cuando yo lo leí lo resalté, es un margen sobre el precio de costo. Sí. ¿Sí? Entonces, el 25% no es de las ventas, es del costo. Entonces, el costo es 100. Ustedes están acostumbrados a que las ventas son el 100% y la utilidad bruta es un porcentaje de esas ventas. Esto está expresado... Una consulta, me perdí. ¿El costo 100 de dónde salió? Bueno, yo le estoy poniendo un número para calcular el porcentaje, ¿sí? Ustedes están acostumbrados, cuando nosotros hacemos el margen bruto,
¿sí? Es la utilidad bruta sobre las ventas. O sea que si el margen bruto es de un 20%, son una utilidad bruta de 20 sobre unas ventas de 100. ¿Sí? Cuando ustedes están viendo un precio sobre el costo o un margen sobre el costo, ¿sí? La utilidad bruta es un porcentaje del costo. ¿Sí? Entonces, las ventas son mayores. Sí, pero acá en el ejercicio, ¿de dónde saco el valor del costo? No, yo no yo le puedo poner cualquier número. Pero acá en el ejercicio no lo dice. Por No, eso, a eso yo voy. Yo Bueno, voy a creo que, este. creo que yo sé por dónde ponle, apunta. Profe, puede ser, o sea, porque usted me está diciendo que las ventas, nosotros lo tomamos como el 100%. Pero nosotros claro, tenemos en cuenta, o sea, o por lo que yo estudié y lo que estuve buscando y averiguando y consultando, cuando uno hace la venta menos el costo de la mercadería vendida, ahí le da el resultado bruto. Que el resultado bruto sería la ganancia bruta o el margen de ganancia. Y después yo bueno, tengo calculado que... sobre la, Pero yo cuando hago el calculado resultado sobre las bruto, ventas. claro, pero yo cuando hago el resultado bruto y lo divido sobre la venta, eso me estaría dando ese margen, pero Está no bien, está pero muy el bien aclarado en el enunciado, ejercicio, capaz. no, pero es que está bien, dice el margen sobre el precio de costo. O sea, lo que te está diciendo es cuánto vos remarcás el costo para llegar al precio de venta. A ver, Marcelo, yo puedo poner 100, puedo poner 1.000.000, puedo poner 200, poner el número que quieras, ¿sí? Sí, Ahora, las ventas son un 25% más que ese valor de costo. Yo puse 100 porque es fácil de ver el número, ¿sí? Porque el margen sobre el precio de costo de los bienes es del 25%, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? Mi utilidad bruta es 25, porque si yo remarqué en un 25% el costo para llegar a la venta, mi venta es de 125, ¿sí? Y entonces mi utilidad bruta es de 25. Pero mi margen para el costo, para el capital de trabajo necesario es sobre ventas, es utilidad bruta sobre las ventas. Entonces, es como que ustedes tienen que rearmar el estado de resultados para sacar el nuevo porcentaje. Utilidad bruta sobre ventas, 25 sobre 125, el 20%. O sea, esa es su margen bruto sobre ventas. El enunciado está planteado sobre costo. ¿Sí? Yo lo que decía es que cuando uno trabaja con un margen sobre ventas, las ventas son el 100%, porque esto es un porcentaje de las ventas. Sí. Cuando uno trabaja con un margen sobre costo, el costo es el 100%, ¿sí? Y a eso vos le adicionás la utilidad para llegar a las ventas. Por eso le puse 100 en un caso a las ventas y 100 en el otro caso a los costos. Bueno, está bueno que Pero lo podrían haber clarifique. puesto cualquier número, porque esto es porcentaje, o sea que en términos relativos queda lo mismo. Entonces, en la fórmula de capital de trabajo necesario, ¿sí? Si toman la utilidad bruta del 20%, llegan a los 28.000 pesos de capital de trabajo. ¿Sí? Con un ciclo deficitario, ¿sí? Porque tienen por un lado los 15 días de bienes de cambio, los 90 días de las cuentas por cobrar, y por otro lado, tanto los 60 como los 75 días, según como lo hayan resuelto, ¿sí? El ciclo es deficitario. Ahora, la segunda pregunta les decía, eh, bueno, cada una de las preguntas independiente de la anterior y le preguntaba, ¿cuánto debería crecer el capital de trabajo si las ventas fueran de 26.000? Entonces, en vez de tener unas ventas diarias de 20.000, perdón, mensuales de 20.000, pasan a ser de 26.000, ¿sí? Y entonces, ahí se incrementa el capital de trabajo necesario. ¿Por qué? Porque tenés un mayor nivel de ventas, ¿sí? O se incrementa a 36.400 o se incrementa a 47.320 según si tomaron los 75 días o los 60. ¿Sí? Después le pregunta, esto es conceptual, si existe alguna relación entre el crecimiento de las ventas y el crecimiento del capital de trabajo, ¿sí? Porque era una de las variables de análisis,
¿Y a cuánto ascendería el capital de trabajo necesario si en lugar de otorgar un plazo a los clientes para pagar, ¿sí?, se cobrase en efectivo? Entonces, ahí se modifica el ciclo y se modifica la fórmula. ¿Por qué? Porque en cuentas por cobrar, que antes ustedes ponían 90, ahora ¿qué van a poner? Nada. 0. ¿Sí? Entonces, por un lado, el plazo de realización de las compras es de 15 días, y por otro lado, el ciclo de pagos o de proveedores será de 60 o 75, como lo hayan tomado. Entonces, acá tienen una situación de superávit financiero, ¿sí? Entonces, es lógico, razonable, que la fórmula, ¿sí?, nos dé un excedente financiero de 32.000 pesos, si el plazo es de 75 días, o de 24.000 pesos, si el plazo es de 60 días. ¿Sí? Como ustedes ven, o sea, es similar el ejercicio al que yo di en clases con las preguntas, sacando lo del margen. Pero bueno, hay una cuestión. En análisis, ¿sí?, también los enunciados tienen conceptos. Entonces, así como en el caso 32 no se les dio el ciclo de bienes de cambio, sino que se les pidió la rotación, porque ustedes, bueno, conocían el concepto de rotación y podían llegar al ciclo, en este caso se les trabajaba con el margen sobre costos en lugar de la utilidad bruta. ¿Sí? Entonces, los enunciados van a interrelacionar temas, ¿sí? Todavía no terminamos de dar todo análisis, pero van a ir mechando como para ir digamos, integrando todos los conceptos. Una consulta, en la pregunta B, o sea, ¿qué genera, o sea, un crecimiento en ambos? Eso no lo entendí. No, si existe una relación entre... No, ¿estás hablando de la pregunta B Sí. o de la C? No, de la B, de la B. No, la B es lo que yo le decía la otra vez. Vos tenés el ciclo operativo, los plazos. Puta madre. Falta uno más, éramos 13. Esperamos 2 segunditos más y se cortó. Me emocioné hablando y se fue. Bueno, esa es la pregunta, era lo que yo decía, vos el ciclo tenés un ciclo superavitario o deficitario comparando plazos, Cecilia. ¿Sí? Ahora, si vos no vendés, ese ciclo no entra a jugar, porque si vos no comprás y no vendés, si no tenés compra, no tenés pago, si no tenés venta, no tenés cobranza. Ahora, cuanto mayor es tu nivel de ventas, ¿sí?, mayor es el dinero que empieza a entrar, a fluir por ese ciclo. Entonces, si vos vendés 100.000, vas a tener un capital de trabajo necesario acorde a esos 100.000, pero si vos vendés 1.000.000, sí vas a necesitar más capital de trabajo, porque el desfasaje se da sobre un monto mayor de compras, porque si vendés más, compraste más. Entonces, esa es la relación que existe entre el nivel de ventas y el capital de trabajo necesario
en la medida que obviamente las otras 3 variables permanezcan constantes, o 4 variables permanezcan constantes, los plazos y el margen de utilidad. Bueno. Sí, listo. Bueno. Bueno, vamos a ver, si no tienen otra pregunta, vamos a ver crecimiento. Una pregunta, perdón que Sí. sea insistente con los casos prácticos. ¿Hay posibilidad de que nos envíes los resultados de otros ejercicios? Así lo hacemos hoy y comparamos. Yo tengo ¿Es los del factible? cuadernillo. No, yo tengo los del cuadernillo, no tengo ejercitación extra, No, ya sé, pero para ver los resultados del cuadernillo. Porque pero los si vamos a hacer cuadernillos... todos los ejercicios. A todos. No es que llegué al ¿Cómo? 32 porque no voy a hacer los anteriores. Yo les voy diciendo según los temas. Pero entonces de este ¿Sabes? tema solamente son estos 2 ejercicios en todo el cuadernillo. Exacto. Sí, Ah, sí. genial. Ujú. Bien, análisis de crecimiento. Esto viene unido, o sea, hay algunos profesores que dan crecimiento después del análisis económico. A mí me gusta dar el crecimiento acá porque viene asociado a lo que estamos viendo de flujo de fondos. ¿Sí? Y sobre todo con el concepto de capital de trabajo necesario, por eso lo meto a continuación. Cuando vimos capital de trabajo necesario, ¿sí? Nosotros lo primero que dijimos, o no fue lo primero que dije, pero lo que planteamos es que esa fórmula partía de la premisa que no había reinversión de fondos, ¿sí? O sea, que los propietarios no reinvertían fondos, o lo que generaba de utilidad la empresa se retiraba, ¿sí? ¿Por qué? Porque la reinversión de fondos generaba más capital de trabajo, entonces más capital de trabajo se vuelve a volcar al ciclo y eso es como un bucle que se retroalimenta. ¿Sí? Entonces, es difícil cuantificar cuál es ese capital de trabajo porque permanentemente se iría incrementando. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque, y por eso en la fórmula está el margen de utilidad bruta, ¿sí? Porque yo compré 10, saquemos el IVA del análisis, ¿sí? Yo compré 10, tengo que pagar 10. Pero yo esos 10 que compré, los vendí a 15. Entonces yo después voy a cobrar 15, ¿sí? Entonces, yo dije, bueno, si yo primero tengo que pagar y después cobro, tengo un desfasaje, ¿sí? Que lo tenía que ver cómo financiar. ¿Cómo financiar los 10? ¿Sí? Ahora, si se me daba al revés, yo primero cobraba 15 y después pagaba 10. Me sobran 5. Pero ¿qué pasa? Como el ciclo, ¿sí? Se repite en el tiempo, ¿sí? Vamos a poner plazos no muy largos, sino que en 10, 15 días se resuelve entre lo que yo compro, vendo, cobro y pago. ¿Qué va a pasar? Me van a quedar 5 pesos de excedente, que yo ya lo voy a poder usar para financiar la próxima compra. ¿Sí? Porque yo compraba 10, vendía 15, me sobran 5. Esa es la utilidad que nosotros decimos, bueno, ¿cómo entra a jugar esa utilidad? ¿Por qué? Porque ya me sirve para financiar mi próxima compra de 10. Entonces ya no necesito 10, necesito 5. Y así sucesivamente. O sea, el ciclo, al repetirse en el tiempo varias veces, ¿sí? También se va retroalimentando. Bueno, ¿a qué voy con esto? El análisis de crecimiento lo que hace es analizar la posibilidad que tiene la empresa de financiar su crecimiento, ¿sí? Por eso es análisis de crecimiento o crecimiento sostenido, sostenible. ¿Cuánto pueden incrementar esas ventas? ¿Por qué? Por lo que veíamos en el ejercicio anterior, si las ventas aumentan, mis necesidades operativas de fondo aumentan. Entonces, si yo esa necesidad operativa de fondo la tengo que financiar con capital externo, ¿sí? ¿Hasta dónde puede crecer? ¿Hasta dónde yo me puedo endeudar? ¿Sí? Entonces, este análisis de crecimiento lo que hace es medir o analizar la posibilidad de crecer, pero financiando ese crecimiento con retención de utilidades. O dicho de otra manera,
cuando hay retención de utilidades, cuando no todo se distribuye, cuando los propietarios no retiran todo, sino que parte queda en la empresa y se reinvierte en la empresa, bueno, ¿cuánto pueden crecer esa reinversión de capital? ¿Cuánto puede hacer o acompañar ese crecimiento en las ventas? ¿Sí? O esa reinversión de capital, ¿cuánto me permiten a mí crecer en nivel de ventas? ¿Sí? Entonces, en el análisis de crecimiento, digo, este análisis, lo primero, lo que buscamos es determinar si hay una crisis de crecimiento, ¿sí? Identificar el problema. Si el problema financiero del ente está dado por el aumento en las ventas, ¿sí? Y después hacer un diagnóstico y análisis de ese problema que identificamos. ¿Cuáles son las variables estratégicas o impulsoras del crecimiento? Las ventas, ¿sí? Vuelvo siempre a lo mismo, las ventas son el rubro más importante del ente, ¿sí? Entonces, esta es mi variable estratégica, yo necesito vender, ¿sí? Y obviamente que es bueno crecer en nivel de ventas en mercado que voy abarcando, pero tiene que ser un crecimiento controlado, o un crecimiento que yo lo estoy siguiendo y que veo cómo solventarlo, sustentarlo, ¿sí? La otra variable estratégica es el activo operativo, circulante, capital operativo, activo corriente. ¿Sí? Son todos sinónimos que ustedes van a encontrar en distintos autores. Pero que no es otra cosa que el activo, ¿sí? Que está relacionado con ese ciclo operativo, ¿sí? Con mis bienes de cambio y mis cuentas por cobrar. ¿Sí? Y por otro lado, las utilidades retenidas, ¿sí? Ese resultado que no se llevan los propietarios, sino que se reinvierte en la empresa, que se vuelve a volcar en este ciclo operativo. Y entonces, este análisis de crecimiento lo que hace es elaborar tres variables o tres ratios, ¿sí? que involucran las tres variables estratégicas. Por un lado, la rotación del activo, ¿sí? ¿Cuántas veces yo vendo ese activo operativo, ese activo circulante? Teniendo para el puntero, ¿sí? Por otro lado, ver, bueno, cada peso de venta, cuánto beneficio retenido tiene asociado, o sea, por cada peso que vendí, cuánto beneficio, cuánto resultado se reinvirtió en el ente, quedó en el ente, no se distribuyó, ¿sí? Y por otro lado, el crecimiento real que tuvo la empresa, ¿sí? ¿Cuánto crecieron las ventas? Que se hace comparando las ventas del año base con las ventas del año siguiente, ¿sí? Menos uno, eso me da el porcentaje real de crecimiento que tuvo la empresa. Y entonces, yo relacionando todo con mis ventas, o sea, expresando todo en función de las ventas, bueno, cada peso de venta, qué activo operativo me demanda, cada peso de venta, cuánto es el beneficio que se retiene y se reinvierte en la empresa, y después, bueno, cuánto crecieron esas ventas, ¿sí? Yo puedo hacer un análisis para ver si el crecimiento es equilibrado, ¿sí? Y ese análisis del crecimiento para ver si hay una crisis de crecimiento o se está creciendo de manera sostenida, de manera equilibrada, va a surgir de analizar el crecimiento esperado con el crecimiento real. ¿Y qué es el crecimiento esperado? Lo que yo o lo que la empresa puede crecer en función de los que esos beneficios retenidos podrían financiar de activo operativo. ¿Sí? Si yo, vamos a suponer que cada peso de venta, ¿sí? A mí me demandara 2 pesos de activo circulante, ¿sí? Entonces, bueno, yo tendría por cada peso de venta retener, ¿sí? 2 pesos de resultado para que esos beneficios retenidos solventen el activo circulante que ese incremento de las ventas me va a generar, ¿sí? Entonces, relacionando el beneficio retenido por cada peso de venta con el activo operativo que cada peso de venta demanda, a mí me da el crecimiento esperado, lo que esa empresa puede esperar crecer. No podrá crecer nada, ¿sí? Porque si no hay beneficio retenido no puede crecer, ¿sí? Podrá crecer mucho o podrá crecer poco,
¿sí? Y ese crecimiento esperado yo lo voy a comparar con el crecimiento real, con lo que realmente creció con relación al ejercicio anterior. Y entonces, ¿qué voy a...? Ahí tengo la comparación. ¿Creció más? ¿Creció menos? ¿O creció igual que el crecimiento esperado? ¿Sí? Si la empresa creció lo mismo que el crecimiento esperado, ¿sí? Esto me va a dar igual a 1. O sea, lo que yo quiero es que el crecimiento real sea igual al crecimiento esperado, ¿sí? Es, para que sea igual, para que entonces me dé igual a 1, la fórmula me queda B dividido A por C. Esta es la fórmula de crecimiento equilibrado, esta es la fórmula de crecimiento esperado, bueno, y esta es la fórmula de crecimiento real, ¿sí? Entonces, lo ideal es que el crecimiento sea equilibrado. O sea, yo voy a aplicar esta herramienta para ver si hay un problema en el crecimiento, ¿sí? Y después hacer un diagnóstico. ¿Qué sería? O que estoy creciendo de manera equilibrada y no tengo problema, o que no estoy creciendo de manera equilibrada. Y no estoy creciendo de manera equilibrada, que puede ser en 2 sentidos. Que yo esté creciendo por debajo de lo que podría crecer, entonces estoy haciendo una subutilización de recursos, ¿sí? Que estoy creciendo menos porque no tengo mercado, o sea, no tengo chance, y bueno, entonces no tendré que retener tanto beneficio, ¿sí? O bien que yo esté creciendo más de lo esperado, o de lo que yo puedo esperar crecer, ¿sí? Mi crecimiento esperado es de un 15% y yo estoy teniendo un crecimiento real en las ventas de un 30%. ¿Y qué voy a hacer con eso? ¿Sí? Entonces, ahí, bueno, ¿qué tengo? Una crisis de crecimiento porque estoy creciendo de más. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Sí? Bueno, acá lo teníamos, la filmina. Subutilización de crecimiento, de subutilización de recursos, perdón, o crecimiento, una crisis de crecimiento, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Sí? Bueno, si no estoy bien, si no estoy en equilibrio, tengo que buscar modificarlo. Y entonces, lo que plantea eh, este tema de análisis de crecimiento es plantear propuestas. ¿Propuestas en qué? En las variables que integran el crecimiento, o en el nivel de ventas, o en el activo circulante, o en los beneficios retenidos, ¿sí? O adecuo el activo circulante que ese peso de ventas me demanda, o adecuo el porcentaje de beneficio retenido que cada peso de venta tiene asociado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay veces que el problema está claramente en una variable, ¿sí? Bueno, por ejemplo, la empresa no retiene nada de beneficios, ¿sí? Distribuye todo. Bueno, ahí tenés una variable clara. O empresas que tengan un stock muy, muy grande y bueno, entonces el problema está en el activo circulante. Pero la mayoría de las veces lo que se da es que es una propuesta conjunta, ¿sí? O empieza una negociación, porque o sea, obviamente el propietario va a querer seguir retirando fondos, el área a lo mejor de compras dirá, pero el de producción dirá, no, pero yo necesito tener un buen stock porque el proveedor no es bueno, no me da en tiempo, se me para la línea de producción que hago, y entonces, bueno, tendrán que llegar ahí a esa negociación y decir, bueno, tocaremos un poco el stock de bienes de cambio para ver el activo circulante, tocaremos un poco lo que se retiene de beneficios, ¿sí? Entonces, buscar una solución conjunta. Y después está, bueno, esa propuesta, ponerla en práctica y verificar, como en todo proceso, el feedback si de esa propuesta que fue aplicada se consiguió obtener un crecimiento sostenido en el tiempo de esta empresa, ¿sí? Vamos a buscar un ejemplo de crecimiento para ponerle números. Profe, el -1 que aparece en la
en el ratio número del ratio C, ¿viene por fórmula que dice -1? Sí, es -1 por fórmula, porque eso te va a dar 1,10, por ejemplo, y el crecimiento es del 10%, no es 110. Genial. Espérame. Bueno, yo... Bueno, no encuentro el ejercicio de crecimiento. Bueno, como cuando uno quiere hacer las cosas rápidas, peor.
A ver si... No sé si lo encuentro en papel. Bueno, vamos a hacer esto. Lo voy a ir haciendo en el Excel y ustedes van viendo conmigo. Vamos a hacer este crecimiento. Que vaya uno a saber dónde fue a parar. ¿Es un ejercicio del libro? No, Listo. no, es un ejemplo que yo tengo numérico para que ustedes lo vean. No quiero hacer el del cuadernillo porque quiero que lo hagan solos. Dice, una empresa, ¿sí? Que tiene en el año 1 y en el año 2, ¿sí? Entonces, en el año 1 tiene ventas de 6.000 pesos y en el año 2 de 7.200. Su activo circulante, ¿sí? Es de 4.500 y de 5.400. Los beneficios retenidos son de 300 y de 360. Entonces, ¿sí? Tendríamos que analizar en el análisis de crecimiento. Estás verde, Cecilia. Te vemos tipo el increíble Hulk. No, es que no sé qué le pasa a la computadora, el micrófono, Entonces, para el análisis de crecimiento tenemos que sacar el crecimiento esperado por un lado y el crecimiento real, ¿sí? Entonces, vamos a sacar primero el crecimiento real. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan, eran las ventas del año 2 dividido, yo voy a poner fórmula, las ventas del año 2 dividido las ventas del año 1, ¿sí? Y todo esto menos 1, ¿sí? O sea que sería 1,2 menos 1, el crecimiento real de esta empresa es de un 0,2, lo que sería de un 20%, crecimiento real, lo que aumentaron las ventas del año 2 con respecto a las del año 1. Y después teníamos que calcular el crecimiento esperado, ¿sí? Que el crecimiento esperado era el beneficio retenido sobre las ventas dividido el activo circulante sobre las ventas, o B sobre A. Entonces, beneficio retenido sobre las ventas, 360 dividido 7.200, y por otro lado, el activo circulante sobre las ventas, 5.400 sobre 7.200. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el crecimiento esperado que puede obtener esta empresa? Y entonces, hacemos el cociente entre 0,5 y 0,75. Y me da un 6,67%. ¿Sí? Entonces, si yo comparo el crecimiento real con el crecimiento esperado, veo que hay un desfasaje. ¿Sí? Obviamente, si yo hago la fórmula, si yo hago B, ¿sí? B, y esto lo divido por A por C, ¿sí?
Esto me va a dar 0,5 dividido 0,15, esto me da 0,33, o sea, esto me tenía que dar 1, y esto me da distinto de 1. ¿Por qué? Porque el crecimiento real es muy superior, ¿sí? Es 3 veces casi el crecimiento esperado. O sea, esta empresa está creciendo más de lo que podría crecer. Ahora, este sería el diagnóstico. Tenemos una crisis de crecimiento. Ahora, ¿cuáles serían las propuestas? Entonces era lo que yo le decía. Bueno, 3 serían las propuestas que podríamos hacerles, ¿sí? Que sería jugar con las 3 variables, con A, con B o con C. Sí, o modificamos el archivo circulante, o modificamos el nivel de ventas, o modificamos el beneficio retenido. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se busca igualar la fórmula a 1, porque ese es el crecimiento equilibrado, planteando alguna de las variables como incógnita. ¿Sí? Vamos a suponer, una opción sería, bueno, modificar el beneficio retenido. Entonces, ¿cuál es mi incógnita? El numerador. Porque yo quiero saber, bueno, ¿cuál sería el beneficio retenido para que esta ecuación me dé igual a 1? ¿Y qué voy a poner en el denominador? Los 0,15, que dan A por C. Entonces, esto me tiene que dar igual a 1. Entonces, ¿sí? Esto tiene que ser igual a 1. X dividido 0,15 tiene que ser igual a 1. Entonces, X a qué es igual a 0,15. Este tendría que ser el beneficio retenido para que, ¿sí? Para que esta empresa tenga un crecimiento sostenido. Hoy el beneficio retenido por cada peso de ventas era de 0,5. Debería ser de 0,15. ¿Sí? Una posible propuesta para que el crecimiento sea sostenido. Otra propuesta es, bueno, ¿cuál tendría que ser el crecimiento de la empresa? ¿Sí? Entonces, yo en el numerador tengo 0,05. Y en el denominador voy a tener 0,75 por C, que es el crecimiento. ¿Sí? Y esto tendría que ser igual a 1. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que pasar esto multiplicando y 0,75 dividiendo. ¿Sí? Entonces, el crecimiento tendría que ser un 20%. Sí, un 20%. No, perdón, un 6,67. ¿Por qué? ¿Cuál sería el crecimiento esperado? Sí, porque yo estoy haciendo 0,05 dividido 0,75. O sea, lo que la empresa debería crecer es lo que se espera que crezca. Y la otra propuesta sería con relación al activo circulante. ¿Sí? Entonces, ¿qué yo tendría como incógnita? Yo tengo en el numerador el beneficio retenido y en el denominador yo voy a tener el activo circulante por el crecimiento real, que es un 0,2. Entonces, de nuevo, esto tiene que ser igual a 1. Esto pasa multiplicando, 0,2 pasa dividiendo, y a mí esto me tendría que dar, ¿sí? Me daría 0,25. ¿Sí? Estas serían las propuestas. Entonces, ¿qué sería? Buscar igualar la fórmula a 1 y ir despejando cada uno de los valores para ver, bueno,
¿Cuál debería ser el beneficio retenido si lo único que voy a modificar es eso? Bueno, ¿cuál debería ser el crecimiento real en las ventas si lo único que voy a modificar es eso? ¿Cuál debería ser el activo circulante que tiene esta empresa si lo único que voy a modificar es eso? ¿Sí? Ahora, lo que yo les planteaba es que lo más probable es que cuando se reúnan todos los que toman las decisiones en el ente, cada uno quiera, o sea, no quiera absorber todo el impacto de la modificación. Algunas variables porque no puede ser, ¿sí? Y otras variables porque hay intereses que cada uno buscará, eh, digamos, proteger, ¿sí? Bien. Esto es crecimiento. Ustedes tienen en el cuadernillo una breve explicación de crecimiento y después en el otro cuadernillo, que es el de valoración de la empresa, que es este, ¿sí? No tengo cámara. ¿Qué hice? Acá. ¿Qué es este? Acá tienen toda una redacción mayor sobre el análisis de crecimiento, ¿sí? Con un ejemplo numérico y después con todo el desarrollo de las fórmulas. Esta misma fórmula que yo les di la tienen acá en el cuadernillo, ¿sí? Para que también lo lean. ¿Qué es lo que van a hacer la clase que viene? Van a hacer el ejercicio. Hoy se me mezclaron todos los papeles. Van a hacer el ejercicio 35, ¿sí? Que es el ejercicio de crecimiento. Profe, lo que mostró recién era una fotocopia. Es un cuadernillo que venden en foja cero. Ah. Pero sí, no es azul, son hojas blanco y Ahí negro. está lo que es la teoría de crecimiento. Sí, Va, para conseguirlo. sí. Y acá también tienen los ratios del inversor que lo vamos a ver después. ¿En esa misma fotocopia? Sí. Bueno. Bueno. Voy a cerrar este Zoom porque le quedan 4 minutos. Armo otro inmediatamente, así introducimos el tema para la clase que viene y después cortamos. Así que bueno, cierro este y armo otro automáticamente. Volvemos a entrar.
Bueno, perdimos a 3 en el camino, pero no importa. Empezamos. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Con esto terminamos el análisis financiero de corto plazo. ¿Qué vamos a empezar a ver ahora? El análisis económico, ¿sí? La capacidad del ente para generar ganancias, para generar un resultado, ¿sí? Nosotros trabajamos o generalmente hablamos de empresas con fines de lucro, ¿sí? Entonces, el resultado del ente es una variable de impacto, ¿sí? Una variable más que relevante, ¿sí? Entonces, en el análisis económico, lo que vamos a medir es la capacidad del ente para generar ese resultado, para generar esa ganancia, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos el análisis económico, vamos a poder, digamos, lo podríamos clasificar o lo podríamos ver de dos maneras, o darle dos orientaciones. Por un lado, un análisis de estructura, ¿sí? Donde vemos cómo la empresa obtuvo ese resultado, cómo llegó a esa ganancia, cómo llegó a esa pérdida, qué fue lo que lo generó, ¿sí? Haciendo un análisis vertical del estado de resultados y teniendo en cuenta la clasificación de esos resultados, ¿sí? Es ver el cómo llegó, bueno, cuánto fueron las ventas, cómo es la estructura de costos, ¿sí? Después vamos a hacer también análisis marginal, que vamos a entrar un poquito más en el costo. Bueno, ¿cuántos fueron los gastos operativos? ¿Cuánto es el gasto de gestión? ¿Cuánto es el gasto de financiación? ¿Sí? Para llegar a ese último renglón, que es el resultado final, lo que se va a poder distribuir entre los propietarios, ¿sí? Y después, otro enfoque es el análisis de eficiencia. Ya no veo solo cómo la empresa obtuvo el resultado, sino lo hago en forma conjunta con el análisis de los recursos que utilizó para generar ese resultado. ¿Sí? El análisis de eficiencia, ¿sí? Ver si la empresa fue eficiente, si para llegar a ese resultado empleó correctamente los recursos, ¿sí? Que fueron necesarios para generarlos. Y es un análisis de rentabilidad, ¿sí? Que nosotros también vamos a hacer y en el cual nos vamos a explayar. Yo les voy a pedir a ustedes, porque yo ahora voy a hacer una pequeña descripción de la clasificación de los resultados y de este análisis de estructura, pero yo se lo voy a pedir que ustedes lo lean solo porque es muy sencillo, ¿sí? Es ese análisis vertical del estado de resultados, que ustedes ya saben lo que es un análisis vertical, y profundizado en el estado de resultados, porque el análisis de eficiencia es más complejo y yo la clase que viene me voy a adentrar en eso, ¿sí? Lo primero, ¿sí? Una clasificación de los resultados, ustedes ahí la tienen en el cuadernillo, es la clasificación entre resultados ordinarios y extraordinarios, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo en este ejercicio tuve un resultado extraordinario, lo tengo que tener en consideración. Porque obviamente yo este ejercicio, si tuve un incendio y perdí $1.000.000, los perdí. Y no me cabe duda de que yo perdí ese $1.000.000. Pero yo no puedo evaluar la gestión del ente por ese resultado extraordinario, ¿sí? O sea, lo tengo que tener en consideración. Digo, bueno, está bien, este ejercicio se perdió eso. ¿Por qué? Porque hubo un incendio. ¿Qué pasó antes del incendio? ¿Sí? ¿Qué pasó con el resultado ordinario? Porque un resultado extraordinario, la característica que tiene es que no está sujeto a la decisión del ente, no es consecuencia de la decisión del ente, y que es de improbable repetición en el futuro, ¿sí? El ejemplo del incendio, un choque, una pandemia, ¿sí? Cosas que no estuvieron a la decisión del ente, por ejemplo, un cine. Sí, el año pasado estuvo cerrado y eran parte de este año. El cine tiene que haber perdido. Yo no vi ningún balance de un cine. No me cabe duda que el cine perdió. Entonces, ¿yo puedo decir que es consecuencia de la gestión del ente? Y no. O sea, ¿qué probabilidad de que haya otra pandemia? Esperemos que pocas, ¿sí? Entonces, es necesaria esa clasificación, esa separación y esa consideración en el análisis, ¿sí? Cuando uno tiene resultados extraordinarios, no los puede dejar de lado, pero los tiene que marcar, porque es algo atípico que no tiene que por qué volver a repetir. O sea que el ejercicio siguiente
sin ese incendio me debería mostrar el mismo resultado ordinario que este ejercicio, ¿sí? O la misma lógica de este resultado ordinario. Después, tenemos los resultados originados por el uso del activo, ¿sí? Y los costos del pasivo, esos dos grandes rubros, porque el resultado final es lo que le corresponde al propietario, ¿sí? Un estado de resultados a ustedes le va mostrando los ingresos, los egresos y cómo se distribuyen esos resultados, ¿sí? Porque ese resultado generado por el uso del activo, ese resultado generado por la actividad operativa, yo después le voy a ir dando un destino, ¿sí? Le voy a pagar, ¿sí?, a mis acreedores ese costo del pasivo, voy a pagar los impuestos, ese otro gran socio que tiene una empresa, el Estado, y el remanente, lo último que me queda, el último renglón, es lo que le voy a distribuir a los propietarios. Entonces, a mí ese estado de resultados también me muestra la distribución del resultado. ¿Quién se va llevando cada parte? Ese resultado generado por el uso de los activos, ¿quién se lo va a ir apropiando? Los acreedores, los impuestos y por último el remanente es lo que queda para el propietario. Sí, y los resultados operativos, ¿sí?, clasificarlos de los que corresponden a la actividad principal, o sea, los resultados operativos o los que corresponden a la actividad principal, de los resultados generados por los otros activos, ¿sí? Porque a mí me interesa, bueno, la gestión de la actividad del ente, ¿qué resultado me generó? Porque si yo tengo una, no sé, una empresa de seguros, ¿sí? Y por otro lado, tengo un inmueble en alquiler, ¿sí? Y la gestión de los seguros a mí me da una pérdida de 50, y el alquiler una ganancia de 100, uy, yo miro el último renglón y digo, uy, mira qué bien, gané 50, pero mi actividad principal perdió, o sea, gané porque esta actividad secundaria que yo tenía, porque en algún momento generé un excedente financiero, me compré un inmueble y lo destino a alquiler, que no es mi actividad principal, me generó ganancia. Entonces, ¿por qué mi actividad principal no genera ganancia? ¿Sí? Entonces ahí tengo que desandar el camino hacia arriba para ver qué pasó entre la venta, el ingreso por la venta, y mi resultado de la actividad principal. Y este análisis del estado de resultados, este análisis vertical, ustedes lo van a ir leyendo, pero lo que hace es ir tomando o subtotales del estado de resultados o determinados rubros, ¿sí?, y relacionándolos con las ventas, que eran nuestra variable de relación, ese valor que tomábamos como 100, ¿se acuerdan? Y sobre el cual calculábamos el porcentaje. Entonces, bueno, a ver, bueno, ese margen bruto, esa utilidad bruta, ¿cuánto representa de las ventas? ¿Sí? Mi primer renglón, lo primero que gano, ¿cuánto es? ¿Está acorde al segmento mío o no? Después, bueno, sigo, o sea, no me quedo con la utilidad bruta, contemplo también los gastos operativos, esos gastos necesarios, indispensables para hacer esa venta, o vinculados directamente con esa venta. Bueno, esa utilidad operativa, bueno, ¿cuánto representa de la venta? ¿Cuánto es mi margen después de considerar no solo el costo de mercaderías vendidas, sino también los gastos operativos directos de esa venta? ¿Sí? Y otro indicador es, bueno, después me voy al último renglón, ¿sí? El resultado final. Bueno, ¿cuál es mi margen final sobre ventas? El último renglón, ¿sí? Cada uno me va a mostrar una información. No es que uno es mejor que el otro. Cada uno tiene un sentido distinto, todos se complementan. Si yo soy el propietario, sí, que no participo de la gestión, a mí me interesa el último renglón, porque es lo que yo me llevo. Ahora, si yo estoy haciendo la gestión, si yo estoy gestionando el ente, bueno, yo quiero, o voy a hacer una inversión, ¿sí? Bueno, yo quiero ver cómo llega ese resultado final. Entonces me voy quedando con los resultados parciales para detectar dónde está la causa de ese último resultado final. ¿Sí? Porque a lo mejor mi margen bruto es buenísimo, pero el problema de mi estructura de costo está en los gastos operativos, que ahí es donde yo pierdo más de lo normal, ¿sí? O a lo mejor mi problema está en la estructura del costo de mercaderías vendidas, y ahí tengo el problema. O sea, es ir sacando subtotales o análisis parciales para detectar dónde está la causa
de ese resultado final, ¿sí? Y esto era lo otro que yo le decía, puedo trabajar con totales y ver cuánto representan de la venta, o puedo analizar rubros en particular, bueno, los gastos de administración, cuánto representan de las ventas, los gastos de comercialización, y un indicador que lo vamos a usar bastante es la cobertura de intereses, ¿sí? Que acá es cuando ya empezamos, ya tenemos más herramientas como para empezar a interrelacionar, ¿sí? Yo les decía, bueno, tomar préstamos no es bueno ni es malo, o sea, es otra fuente de financiamiento. Ahora, yo tengo que ver qué capacidad tengo yo para afrontar ese financiamiento. Entonces, uno de los análisis que se hace es la cobertura de intereses. Es mi resultado ordinario, ¿sí? Sin contemplar el interés perdido, ¿cuántas veces a mí me cubre el interés perdido? Por ejemplo, si yo tengo que pagar 3 pesos de interés, si mi resultado ordinario, sin descontarle los intereses, sin restárselos antes de restarlo los intereses, es 15, ¿sí? Mi resultado ordinario cubre 5 veces el interés perdido. O sea que 5 veces tendría que bajar ese resultado ordinario antes de que yo no pueda cubrir mis intereses. O sea, antes que a mí esto me dé pérdida. ¿Sí? Ese es el concepto de cobertura de intereses, que obviamente ante un préstamo de una fuente de financiamiento externa, yo voy a tener que analizar el análisis financiero de corto plazo para ver mi posibilidad de afrontarlo, de devolver las cuotas, y por otro lado el impacto económico, ¿sí? Por el costo que tienen. Al pasivo, al tener 2 patas, que yo tengo que devolver el capital y que tengo que pagar intereses, tiene un aspecto financiero del flujo de fondos y un aspecto económico por el impacto que tienen en el resultado, ¿sí? Bueno, entonces yo acá estoy viendo el impacto económico. ¿Qué capacidad yo tengo de pagar ese interés, ¿sí? Y de, bueno, ¿cuánto tendría que bajar mi resultado antes de que ese interés a mí me genere un resultado final negativo? ¿Sí? Pérdida para mí ya es, pero bueno, que me genere que el resultado final sea una pérdida. Bien. Esto, ¿sí? Yo quiero que ustedes lo lean solos, ¿sí? Lo tienen desarrollado en el cuadernillo. Si quieren avanzar, empiecen a leer rentabilidad, ¿sí? Ese análisis de eficiencia, donde nosotros vamos a empezar a relacionar el resultado, ¿sí? Análisis económico, con los recursos que fueron necesarios para generar ese resultado, ¿sí? La inversión realizada para generar ese resultado, para medir si hay una correlación entre el resultado y la inversión, ¿sí? Si fue eficiente el uso que se hizo de ese activo en la generación de ese resultado. Una vez que nosotros terminemos de ver el análisis económico, pero principalmente el análisis de rentabilidad, ¿sí? Que va a ser para el otro fin de semana, yo les voy a dar, ya van a poder hacer muchos de los ejercicios del cuadernillo, ¿sí? O sea que vayan pensando que van a tener bastante práctica para resolver y que vamos a ir viendo. Una pregunta, perdón. Lo que nos decís que tenemos que leer, ¿está en el cuadernillo azul o en la fotocopia? En el azul, en el azul. Sacándolo de crecimiento que les dije antes, en el azul. Análisis económico, ¿tenemos la misma edición? Sí. Porque acá en el índice no está el análisis económico que yo tengo. Análisis de rentabilidad está como título. Pero dice análisis de resultados, normas internacionales, etc. Okay, listo, es eso. Perfecto. Página 109. Y ya que están, para que no se nos junte tanto después, ¿dónde está el que yo quería? Además del 35 de crecimiento,
van a ser, que ahora no lo encuentro. Ah, que me falta una hoja acá. No, sí, oye. No, no es mi idea. Acá está. El ejercicio número 4 y el ejercicio número 5. Van a ser 4, 5, 6 y 7. Ya. Para el martes hagan 4, 5, 6 y 7 y 35. El 4, 5, 6 y 7, ¿de qué tema es? ¿Sobre qué? No, perdón, el 6 no, el 6 no. 4, 5 y 7. Donde arranca Son de análisis financiero de corto plazo. Y el 35. Entonces, la clase que viene, vamos a corregir esto y vemos el tema de rentabilidad. El ejercicio 4, profe, y así para poder tener, porque como tienen casi todo, hay números repetidos, es que dice los cocientes de liquidez de una empresa son de un determinado momento. Sí, sí, Y ahí arrancan, listo. sí. 4, 5, Bueno, 7. entonces, ustedes leen lo de rentabilidad y todo este análisis del estado, el análisis de estructura del estado de resultados y resuelvan esos ejercicios. Y yo el martes desarrollo rentabilidad y leverage financiero. Y vemos esos ejercicios. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Bueno, que tengan buen fin de semana, chicos. Bueno, Igualmente. gracias. Gracias. Gracias, gracias.